Queridos amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy yo tengo una invitada especial. Ella es Vanessa Cárdenas. Vanessa, es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Toto, un saludo para ti y todo nuestro auditorio. Oye, Vanessa, platicábamos hace rato, antes de comenzar, y Vanessa, pues bueno, es coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Maya. Así es, sí, allá en Mérida. Y aparte de todo, es analista internacional, ¿no? Sí, esa es una de mis grandes pasiones, el análisis internacional. Yo hace rato platicaba, porque la verdad es que yo le decía, platícame cuál es la función, cuál es el trabajo de un analista internacional. Sí, yo creo que es difícil que el común denominador de la gente ubique cuando le dice soy analista internacional, cuál es nuestro quehacer. Sin embargo, es muy importante el análisis desde el país, de nuestra política nacional, de los objetivos que tenemos, para después poder hacer el análisis en el siguiente nivel, que es el internacional, que es una extensión de los objetivos de nuestra política nacional. ¿Para qué? Bueno, pues obviamente para que nuestro país tenga un mayor crecimiento y que eso tenga un impacto en lo que a todos nos interesa, ¿no? Que es una mejor calidad de vida de las personas. Entonces, el análisis internacional parte de estos objetivos definidos al interior y con nuestra relación con otros países. ¿Cómo va? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué oportunidades tenemos en el exterior? ¿Qué pasa en el contexto y en el sistema internacional para poder definir hacia dónde va a ir nuestro país y poder tomar ya sea medidas preventivas o también aprovechar las oportunidades que estos contextos o coyunturas a nivel sistema nos están mostrando? Oye, Vanessa, me imagino que como analista internacional tienes que ser como muy objetivo, ¿no? Y muy imparcial a lo mejor en lo que tú, bueno, en cada uno de los aspectos que revisas para poder emitir un juicio acerca de, ¿no? Así es importante tener muy en cuenta los diferentes actores que tienen incidencia en el devenir internacional. Y hoy en día pues ya no podemos hablar solo de los estados nacionales, ¿no? Que de pronto, bueno, cuando uno está hablando de su país, pues siempre te gana, ¿no? El nacionalismo, ¿no? La perspectiva, a veces no siempre positiva, ¿no? Sino negativa que tú puedas tener, pero justamente también esto nos ofrece ver qué está pasando en otros países, decir, pues no estamos tan mal cuando a veces así lo creemos, ¿no? Entonces sí es muy importante ser objetivo y analizar todos estos actores internacionales que hoy ya también tenemos, a los medios de información masivos, a las ONGs, también a los organismos internacionales y sin duda a las empresas transnacionales que también forman hoy parte de ese escenario internacional y que se entremezclan en este juego que tenemos que tener bien claro hacia dónde va y dónde está parado nuestro país, y no solamente en el término público, también como empresas, como ciudadanos, pues hoy más que nunca se exige un conocimiento y un entendimiento real del contexto mundial. Yo creo que eso es súper importante, un entendimiento real de cuál es el contexto de lo que estamos viviendo como sociedad o en cada uno de nuestros países. ¿Quién se puede acercar a un analista internacional? ¿Quién puede requerir de los servicios de un analista internacional? No, bueno, cualquiera, o sea, desde un pequeño comerciante que quiera saber qué está pasando en otros países con su rubro específico, evidentemente, bueno, las grandes empresas trans y multinacionales para conocer la cultura en donde van a ofrecer un producto, la política a la que se van a enfrentar, las leyes, y obviamente, bueno, de manera natural, creo que cuando uno habla de las relaciones internacionales y de aquellos que nos dedicamos a esto, pues piensa en la diplomacia, ¿no? En el embajador con el cóctel, el martini, etcétera, que también es una buena parte, ¿no? Muchos de aquellos que nos interesamos por esto, bueno, pues analizamos esta parte de qué están haciendo nuestros representantes en otros países, ¿no? Cómo se están comportando. Entonces la diplomacia, el área diplomática, obviamente un embajador no puede saber de todo, entonces de pronto cada uno de los analistas internacionales tiene su especialidad, ya sea por región, por temática, ¿no? América Latina, Europa, Medio Oriente, por temas, terrorismo, seguridad, cooperación internacional, etcétera. Entonces, bueno, también la parte de los gobiernos, ¿no? Para saber cómo estamos teniendo oportunidades o dejándolas ir, o cómo vincularnos de una mejor manera a través de nuestras representaciones diplomáticas, y los organismos internacionales, que tenemos al gran organismo internacional que es la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, que gran parte de la gente que trabaja ahí pues son analistas internacionales, aunque hay muchas áreas de especialidad,
seguridad, y las ONGs, los organismos no gubernamentales o como se les llama hoy, organismos de la sociedad civil, que justamente adquieren cada vez más poder de esta coordinación y de estas redes que hacen con la sociedad civil de otros países para ejercer mayor presión y lograr cambios en las políticas públicas de sus países o a nivel internacional, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de los ecologistas, ¿no? Por decir algo. ¿En qué se especializa Vanessa? Mira, a mí me apasiona la región, a mí me parece que América Latina tenemos grandes oportunidades, que somos muy parecidos, no idénticos, ojo, y ahí hay que hacerlo notar, y que los hemos tenido muy olvidados, ¿no? Incluso hoy por hoy, con la presidencia que tiene México en la CELAC, ¿no? En este organismo encargado de la relación entre los países de América Latina y el Caribe, creo que estamos teniendo una función importante. Este gobierno parecía no haberse interesado en la política internacional, pero de 3-4 meses para acá vamos tomando rumbo. Más allá de si nos gusta o no, es una buena noticia que México esté tomando las riendas de la política internacional, siendo un país miembro de la OCDE, siendo un país miembro del G20, no podía dejar a un lado su relación y la importancia y el impacto que tiene, sobre todo en nuestra región. Por eso a mí me gusta mucho América Latina, he tenido la oportunidad de trabajar y de colaborar en las elecciones de Santiago de Chile, bueno, de Chile, ¿no? En general, en Colombia, en Perú, y me parece que hay muchas oportunidades que de pronto no vemos porque el mexicano tiende a ver hacia nuestra relación bilateral más importante, que es la de Estados Unidos, con la 10ª frontera más grande del mundo, un comercio del 80% con ellos, somos el socio comercial más importante de 5 estados de la Unión Americana y uno de los 3 más importantes de los demás estados. Entonces, evidentemente es nuestra relación más importante también por la cantidad de connacionales que tenemos viviendo en Estados Unidos. La comunidad más grande de un país viviendo en otro lado la tenemos los mexicanos allá. Sin embargo, esta relación con América Latina nos ofrece muchos ejemplos, muchas políticas públicas que se pueden aplicar en México, que es una realidad muy similar y que pueden ser muy funcionales para lo que estamos viviendo y muy ejemplificativas también de qué está pasando allá, hacia dónde han ido con cierta toma de decisiones para bien o para mal, y que nos sirva pues de manera preventiva, ¿no? Como una alerta o como te decía, como un ejemplo para seguir estas políticas públicas. Por ejemplo, Carabineros de Chile, ¿no? Hoy muy cuestionado, es cierto, sin embargo sigue siendo una policía la más aceptada, con más alta popularidad y eficiencia en América Latina, y que podría ofrecernos un gran ejemplo que de pronto hemos dicho que lo vamos a emular, pero que no lo hemos hecho realmente en la práctica como se debe. Oye, la verdad que interesante, bueno, platicar contigo y que nos des como que nos abras como un panorama diferente de lo que vemos en la actualidad en las noticias, a lo mejor de lo que nos dejamos llevar con las redes sociales. En general, ¿qué nos podrías decir tú como analista de la situación que se está viviendo? Sabemos que hay un gobierno a lo mejor que está actualmente que fue como muy polémico, es muy polémico porque están como opiniones muy divididas, pero tú cómo ves a nuestro país de manera general en cuestión de estabilidad económica, en cuestión seguridad y pues en general, ¿qué opinión nos puedes dar? Sí, bueno, nuestros indicadores es cierto que no son los mejores hoy en día, ¿no? Si los comparamos con la media internacional. Tenemos un país que, bueno, va pasando por una transición muy compleja, ¿no? Que fue la del gobierno anterior a este, y que además el bautizo de este gobierno pues lo tiene finalmente el COVID, ¿no? Entonces, una situación que se ha agravado por la falta de políticas públicas. Y ahí regreso a lo anterior que me preguntabas, ¿no? ¿De qué nos sirve? Pues justo para ver qué hicieron otros países que tienen un estatus similar a nosotros, y pensemos, por ejemplo, en nuestros compañeros de Alianza Pacífico, que somos más o menos similares, como son Perú, Colombia, Chile, ¿no? ¿Qué se estuvo haciendo allá para apoyar a los empresarios, para apoyar a la economía? Y entonces, en esa medida nos hemos quedado un poco cortitos, rezagados, ¿no? De cómo apoyar a nuestra gente, que vamos muy atrasados en creación de empleos, en un sistema de seguridad pública fortalecido, que realmente sea un derecho. Y ahí sí sumo a la región y América Latina. La salud pareciera un lujo y no un derecho, ¿no? Y se nos olvida a nosotros también como ciudadanos que esos derechos se exigen y se luchan por ellos. Sin embargo, pues no nos quedemos solamente con esta parte de que México hoy vive una problemática de desempleo, de inestabilidad económica,
Y de seguridad, evidentemente, tenemos un grave problema, ¿no? Cuando nuestro presidente pensaba en sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha de la seguridad pública, bueno, cuantitativa y cualitativamente es imposible. Nuestro sistema de seguridad, para mejorarlo en términos de que lo sintamos en delitos de orden común, pues nos restan bastantes años, ¿no? Por lo menos unos 5 años si se hacen bien las cosas, pero eso no nos quita que sigamos siendo un país muy importante, como te decía, el formar parte de las 20 economías industrializadas más importantes del mundo, como el G20, tener la presidencia de CELAC para América Latina y formar parte de la OCDE, nos coloca en un punto muy importante, y creo que esta coyuntura que tenemos hoy de liderazgo que se está retomando en América Latina, hay que reforzarla, hay que aprovecharla y hay que tomar los mejores ejemplos para ver qué está pasando con los gobiernos de otros países y que sí se puede cambiar, y que la democracia hay que seguirla y hay que defenderla, y que también se pierde si no nos ponemos atentos. Oye, Vanessa Cárdenas, la verdad es que es un gusto escucharte, platicar contigo y que nos nutras de ese tipo de cosas, obviamente que nos informes. Bueno, ¿te podemos encontrar en las redes sociales? ¿En algún lugar podemos buscar información de tu trabajo? Sí, desde luego. La verdad es que yo creo que el gran espacio público hoy ya no es aquel que definían los griegos, sino que lo da Twitter. Y ahí estoy como AVSanata, con Z y doble T. Esas son una de las redes que más uso, y ahí me pueden encontrar y seguir también en esa misma dirección, pero en Instagram. Bueno, pues aquí aparece el cintillo, aparecen sus redes sociales. Vanessa, ¿algo que quieras agregar, amiga? No, pues resaltar este tema. Hay que analizar qué está pasando en nuestro país, hay que proteger nuestra democracia y hay que entender aquello que es un derecho y exigirlo, que creo que los mexicanos somos muy buenas personas, tenemos muchas cosas positivas, pero que a veces no las sabemos exigir o no nos damos cuenta que tienen que estar ahí y que las tenemos que pelear, porque son derechos para tener una mejor calidad de vida, que se puede, ¿no? Y que nos la merecemos además. Vanessa, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. El tiempo se nos acaba, pero ella es Vanessa Cárdenas. Así la pueden encontrar en las redes sociales como aparece en este cintillo. Y pues bueno, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Tu Espacio Estelar. No, encantada. Hablar de mi pasión y hablar contigo, Toto, ha sido un gusto. Y bueno, pues me despido de todo el auditorio. Gracias, hermosa.